Buenas tardes a todos, espero se encuentren muy bien. Nosotros somos el equipo número 9, integrado por Dayana Sánchez e Isela Hernández. El tema que abordaremos el día de hoy es el respeto de los derechos de los empleados y la gestión de la disciplina. Antes de entrar de lleno a lo que es el tema, es importante definir qué es la disciplina en el ámbito laboral. El término disciplina se refiere a cómo se comportan las personas frente a las reglas y normatividad de una empresa. En este sentido, el principal objetivo que tiene la gestión de la disciplina es el cumplimiento de las obligaciones y deberes por parte del personal. Sin embargo, no todas las personas acatan los reglamentos, políticas o normativas de la empresa, y cuando esto sucede se hace necesario aplicar medidas disciplinarias que corrijan dicho comportamiento, como comportamientos como llegadas tarde, no aportar el equipo de seguridad otorgado por la empresa, falta de respeto a sus compañeros o subordinados. Cada uno de estos actos debe ser sancionado, sin embargo, es importante considerar los siguientes puntos. En primer lugar, la medida disciplinaria no debe infringir en los derechos individuales, por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión o a la integridad física. Es decir, no se puede sancionar a un empleado por medio de golpes, por poner un ejemplo, porque sería por atentar contra su integridad. Por otro lado, se debe considerar lo que dice la Ley Federal del Trabajo en cuanto a los derechos de los empleados y los derechos del empleador. Por ejemplo, la ley federal obliga a las empresas a que tengan un reglamento interno de trabajo, bueno, siempre y cuando cuenten con más de 100 empleados. De no contar con más de 100 empleados, no es necesario que tengan un reglamento interno de trabajo, sin embargo, tampoco le perjudica a la empresa tener un reglamento de trabajo. Al contrario, pues, le beneficia, puesto que en el reglamento interno del trabajo se tienen las normas obligatorias, o sea, obligatorias para ambos, para el empleador y para los empleados. Y por tanto, ambos deben de participar en su creación. El empleado normalmente participa a través del sindicato. Además, es importante mencionar que cada reglamento es único de acuerdo a la empresa o el ámbito en el que se desempeñe. Por ejemplo, no es lo mismo tomar medidas disciplinarias por llegar 15 minutos tarde en un hospital para un empleado de quirófano a llegar 15 minutos tarde para un mesero en un restaurante. Con respecto al ejemplo, el proceso disciplinario que se le aplique al empleado debe ser sancionado de acuerdo al reglamento interno del trabajo que cada empresa tiene y de acuerdo a la gravedad de la falta. Para el empleado de quirófano, esos 15 minutos tarde puede ser considerado como un acto de gravedad por parte de la empresa. Sin embargo, para el mesero puede ser catalogado como un acto leve. Para ello, el régimen disciplinario es una herramienta que utilizan los directivos o encargados del Departamento de Recursos Humanos para comunicar a los empleados que tienen que cambiar su comportamiento. Existen dos tipos de enfoques. Está el régimen disciplinario progresivo y el régimen disciplinario positivo. Empezaremos primero por explicar el régimen disciplinario progresivo, que es uno de los es el de los más utilizados y consiste en una serie de advertencias. Y conforme el acto se repita, aumenta la severidad de la sanción. Es decir, como su nombre lo dice, las sanciones que se apliquen van a ir aumentando progresivamente. El procedimiento del régimen disciplinario progresivo consta de 4 etapas. Para ejemplificarlo, usaré uno de los comportamientos más comunes en las empresas, que son las faltas injustificadas. De acuerdo al procedimiento disciplinario progresivo, la primera etapa es dar una advertencia verbal al empleado en cuanto éste incurra a la falta. Aquí no es necesario la presencia del Departamento de Recursos Humanos o del director, únicamente lo hace el supervisor o el jefe directo. Se le notifica que de volver a incidir, pues puede ser castigado. Ahora, supongamos que este mismo empleado 2 semanas después vuelve a faltar injustificadamente.
ahora esto hace que pasemos a la segunda etapa, que es la advertencia por escrito. Ahora sí es necesario que el empleado acuda al Departamento de Recursos Humanos y que éste haga un documento en el cual se le notifique la falta que comete y que él pues firme de enterado que sí la cometió. Este documento se guarda en el expediente personal, puesto que esto le sirve a la empresa para respaldarse en el caso de que llegue al despido. Ahora supongamos que después de la advertencia que se le hizo por escrito, este empleado vuelve a faltar 2 días consecutivos. Entonces, ahora pasamos a la tercera etapa, que es la suspensión, o sea, de volver, ya 2 veces se le dijo y vuelve a haber una tercera, pero no falta una vez, sino 2 veces. Entonces, la empresa aquí pues puede ir a la suspensión. Y como les había dicho en un inicio, es importante que consideremos lo que dice la Ley Federal del Trabajo y no, y no, y no infringirla. Porque el artículo 423 menciona que no se puede suspender a un trabajador por más de 8 días. Entonces, cuando lleguemos a esta etapa, es importante considerar ese punto. Supongamos que este mismo empleado, después de suspenderlo, vuelve a incidir 2 semanas después. Entonces aquí la empresa puede ya optar por despedirlo, porque ya le ha dado oportunidades de que cambie el comportamiento y no lo cambió. Entonces la empresa no tendría ningún problema por despedirlo. El régimen disciplinario positivo alienta a los empleados a controlar sus propios comportamientos y a asumir la responsabilidad de sus actos. Sustituye los castigos que son utilizados por el régimen disciplinario progresivo por reuniones de asesoramiento entre empleados y el supervisor. Es decir, en vez de depender de amenazas y castigos, el supervisor utiliza su capacidad de aconsejar para motivar a los empleados a que cambien. El procedimiento del régimen disciplinario positivo consta de 4 etapas, al igual que el régimen disciplinario progresivo. Prácticamente son las mismas, lo único que las diferencia es la manera en cómo se llevan a cabo. Siguiendo con este mismo ejemplo, el de las faltas injustificadas, en la etapa número 1 del régimen disciplinario positivo se haría una reunión de asesoramiento entre el empleado y el supervisor para tratar por qué faltó o si la empresa puede ayudarle en algo. Recordemos que el disciplinario positivo es más como un mentor. El jefe es como un mentor. En la etapa número 2, de volver a incidir en la falta, se desarrolla un plan y se da un plazo para resolver el problema. Y se pone por escrito la solución acordada entre ellos. En la siguiente etapa, en el caso de que el empleado vuelva a incidir, se da una advertencia final y se le comunica que puede ser despedido. Se le otorga además un tiempo para evaluar su situación y aportar una nueva solución. En esta etapa, en el disciplinario progresivo, normalmente no se le paga al empleado por el lapso que dure la suspensión. En el disciplinario positivo normalmente sí se le paga, pero porque quieren que no piense en nada más que en buscar una solución. Nuevamente en la etapa 4, si no se consigue mejorar el comportamiento, pues llegan al despido. En el ejemplo que estábamos usando sobre la falta injustificada, pero usando el régimen disciplinario positivo y el régimen disciplinario progresivo, usé una infracción leve. Sin embargo, existen infracciones graves, como son el consumo de drogas en el trabajo, hurtos, faltas de honradez, agresión física a un supervisor,
sabotaje de las operaciones de la empresa. Cuando son causas graves, en realidad no tienen que pasar por las 3 etapas, sino que automáticamente incurren al despido. Ahora hablaré sobre el papel que juega el encargado de la gestión de la disciplina, ya que es el encargado de garantizar que los empleados reciban un proceso justo cuando son sometidos a medidas disciplinarias. Pero para eso es necesario también que cuente con una formación adecuada, ya que como vimos en los ejemplos anteriores, es necesario el uso y el conocimiento de las leyes. Además, debe de aplicar pautas básicas para aquellas personas que infrinjan alguna norma, ya sea grave o leve. En este caso son 3 pautas básicas de las que estamos hablando y las vemos en la siguiente diapositiva. Hola, buenas tardes a todos. Me alegra mucho poder saludarlos y espero que estén muy bien. En las diapositivas anteriores, mi compañera Isela ha estado conversando acerca de la gestión de los procesos disciplinarios al interior de la organización. En este momento comenzaremos a hablar acerca de un tema un poco complejo para directivos y administradores, que es la gestión de los empleados problemáticos y los elementos que provocan la toma de medidas disciplinarias dentro de las organizaciones. Vamos a ilustrar algunos ejemplos, aunque pueden ser muchas las causas por las cuales se pueden llegar a tomar medidas disciplinarias con un empleado. Las fundamentales son ausencias al trabajo, provocaciones a los compañeros y abusos de droga, insubordinación y problemas en el rendimiento. Además hay que añadir el acoso moral, que es otra de las causas por las cuales en las organizaciones se pueden llegar a tomar medidas disciplinarias graves y severas. Es necesario decir que para tomar una medida disciplinaria hay que haber hecho un análisis estricto acerca de la situación del empleado y cada caso debe ser analizado en particular, tomando las consideraciones especiales de las características de cada empleado, teniendo en cuenta su desempeño laboral y además de eso su trayectoria dentro de la organización. Primeramente vamos a comenzar hablando acerca de las ausencias al trabajo. Es importante destacar antes de continuar en el tema que cada empleado es un mundo diferente porque cada persona tiene una personalidad única e irrepetible. Esto hace que se complejice mucho más el poder adecuar cada medida disciplinaria al contexto de cada trabajador. Es por eso que hacer un análisis detallado de cada uno de los casos cobra una esencial importancia en este tipo de temáticas, sobre todo para que la organización se libre de posibles demandas, de posibles factores legales que puedan llevarla a consecuencias posteriores. En este momento, como les decía, vamos a hablar de las ausencias al trabajo y de los tipos de ausentismo laboral. El primer tipo son las ausencias justificadas y son aquellas que están, como su nombre lo dice, de una manera u otra aceptadas por parte de la organización porque los trabajadores le han dejado claro de diferentes maneras mediante la comunicación con su jefe que tienen problemas de varias índoles que les imposibilitan llegar al trabajo en tiempo y forma y además de eso que les provoca que en muchas ocasiones puedan dejar de acudir a ejercer sus funciones. Es muy importante en este punto la organización, que la organización conoce y está clara de lo que está pasando con el empleado y además participa del proceso de la justificación de la ausencia porque sabe que las causas son plenamente contundentes y que realmente el empleado presenta un problema.
En el caso del ausentismo presencial, se produce cuando la persona está en su puesto de trabajo pero realmente no está. Bueno, ¿cómo se diría esto? Es cuando la persona no lleva a cabo las tareas como debe realizarlas porque se encuentra perdiendo el tiempo en otras actividades. Eso también es una ausencia porque no está realmente haciendo lo que debe hacer. Y las ausencias injustificadas, que es el tipo de ausencia laboral que se produce cuando los empleados simplemente han decidido no acudir a su puesto de trabajo o bajo cualquier circunstancia, pretexto o justificación que para ellos es totalmente real. Sin embargo, no es del conocimiento de la organización ni de sus jefes, y además de eso, no está dentro de los patrones o de las causas fundamentales por las cuales puede realmente una persona tener una problemática y que le imposibilite a acudir a su puesto de trabajo. Realmente esto impide que el empleado, se desempeñe de la mejor manera al interior de la organización y es una causa frecuente de la toma de medidas disciplinarias. Ahora, ¿cuáles son las causas más frecuentes que condicionan que un empleado se ausente laboralmente? Bueno, las causas fundamentales van a permitir, en la identificación de estas causas van a permitir que se pueda descifrar qué empleado es el que realmente lleva una medida disciplinaria o qué empleado es el que realmente tiene una causa sólida y contundente para no asistir. Por lo que se deben clasificar según lo que nosotros estuvimos investigando. Hay muchas maneras de ver este fenómeno, pero nosotros quisimos ilustrarlo de una manera bien simple y además una visión que se puede ver en la práctica porque es muy fácil de identificar en cualquier organización. Esta clasificación incluye las causas asociadas a la vida personal del empleado y las causas asociadas al funcionamiento inadecuado de la organización. Dentro de las causas asociadas a la vida personal del empleado encontramos las enfermedades, los problemas familiares, el cuidado de los hijos y las inclemencias meteorológicas. Y en las asociadas al funcionamiento inadecuado de la organización son la falta de satisfacción, las malas condiciones de trabajo, la insuficiente integración y adaptación del empleado a la empresa, la falta de supervisión por parte de la dirección, la ausencia de estímulo y falta de motivación laboral y adoptar políticas inadecuadas. Estas últimas causas son complejas. ¿Por qué? Porque a veces las organizaciones, por problemas de diferentes tipos, vamos a decir uno de ellos, por ejemplo, un inadecuado liderazgo o un inadecuado manejo comunicativo con los trabajadores, no poseen información de que estos pueden ser factores que estén influyendo negativamente en sus trabajadores. Por tanto, esto lo complejiza porque realmente se preguntan el porqué de ese ausentismo si el trabajador no presenta ningún problema personal y no son capaces de darse cuenta que el problema está dentro de la empresa o simplemente lo reconocen, pero no tienen los medios, ni los recursos, ni las herramientas y a veces ni la voluntad de transformarlo. Bueno, finalmente, ¿qué pasa cuando un directivo tiene que obligatoriamente, ya porque no le queda de otra, tomar una medida disciplinaria con un trabajador? ¿Qué factores debe tener en cuenta y con qué objetivo debe tenerlos en cuenta? Bueno, este punto es importante porque evita para la empresa una serie de consecuencias legales que puede traer consigo el no llevar a cabo la toma de una medida disciplinaria de la manera más transparente posible. Además, hay muchos trabajadores que no reconocen que cometieron una acción inadecuada y por tanto no consideran que deben ser amonestados ni que se les debe tomar ninguna medida disciplinaria, se les debe poner ninguna medida disciplinaria con respecto a esto porque simplemente atribuyen a lo que la causa de su inasistencia a un contexto externo a su persona. Es por esto que para poder tomar las mejores conductas acerca del tema de cómo poner la medida disciplinaria, la dirección debe primeramente analizar las características de la norma de asistencia. Cada empresa debe tener una norma de asistencia que regula la dinámica de la asistencia a los trabajadores a lo largo de la jornada diaria y cotidiana y de sus turnos de trabajo.
Esto es importante porque hay normas que están creadas de manera extremadamente estricta y no dan margen a que el trabajador tenga niveles de flexibilidad, y es aquí donde cobra mayor importancia que desde que se conciba la empresa o desde que las políticas de la empresa puedan ser actualizadas, se tenga en cuenta que las normas de asistencia deben tener niveles de flexibilidad, claro, en correspondencia con los intereses de la organización y sus políticas generales y sus reglamentos y sus límites, ¿no? Estas normas deben contemplar las emergencias o circunstancias imprevistas que se le pueden presentar a cualquier trabajador. Y un punto novedoso e importante que habla la bibliografía es acerca de cómo estas normativas deben tener también la flexibilidad de incluir dentro de ellas aquellas ausencias que tienen que ver con la celebración de eventos culturales y religiosos que son propios de tener una plantilla diversa. La plantilla diversa, que se ha estado hablando últimamente de que las organizaciones necesitan la diversidad para poder obtener a partir de la creatividad que pueda tener que pueda generar esta diversidad, ventajas competitivas. Esto también puede traer consigo que al tener una plantilla diversa te encuentres a un trabajador que realmente por una creencia religiosa, por poner un ejemplo, un día no vaya al trabajo, o 2 días o 3 días, y realmente esto se aboga porque debe ser contemplado este tipo de flexibilidades dentro de las normas de asistencia. Realmente es un tema polémico, considero yo, en mi opinión, y que realmente falta mucho todavía por deslindar cuán factible es para las organizaciones, o cuán favorable es, o cuán comprometidas van a estar las organizaciones realmente con aperturarse a este tipo de características, ¿no? De sus normativas flexibles. Ahora, otro punto importante es el conocimiento que deben tener los empleados acerca de las consecuencias de faltar al trabajo. Hay muchos empleados que simplemente son contratados y por problemas comunicativos de la empresa no se les explica cuáles son las reglas y los límites que se deben seguir en la misma, y los empleados pasan los días en esa organización y simplemente al no tener claro cuáles son las bases fundamentales de la misma y qué es lo que se debe y no se debe hacer, realmente incurren en cosas que no les corresponde dentro de la organización, y además se ausentan simplemente porque no tienen claro cuáles son las flexibilidades que le permite su puesto laboral para preavisar que van a ausentarse al trabajo. Ahora, es importante también tener en cuenta que cuando se va a tomar una medida disciplinaria, si ya se han analizado los 2 factores anteriores, este tercero es aún más importante. ¿Por qué? Porque el tercero hace referencia a las circunstancias que tiene un trabajador a su favor, es decir, como atenuantes, para que esta medida disciplinaria no sea puesta, o simplemente si es puesta no tenga los niveles de severidad que pueda tener en otro trabajador. Y aquí se hace referencia a la historia laboral, a la antigüedad en la empresa, al motivo de la ausencia, a las probabilidades de que mejore la asistencia. Cada caso, como habíamos dicho, es un mundo aparte, y cada caso debe ser analizado en particular de la manera más transparente posible, como habíamos dicho. Nosotros, desde nuestra opinión, recomendamos que cada trabajador y cada jefe mantenga una adecuada comunicación, donde el jefe realmente sea capaz de identificar cuáles son sus trabajadores que realmente se ausentan por motivos justificados y cuáles no, y cuáles son las motivaciones que están dentro de esas ausencias, porque a veces los que están injustificadamente ausentándose tienen problemas más graves que los que realmente se ausentan por justificadamente y son del conocimiento de la empresa. Simplemente que cada persona es un mundo diferente y quizás no se atreva a expresarlo o explicarlo de la misma manera. Bueno, ¿cuáles son las propuestas para solucionar el ausentismo laboral? Hay varias propuestas, pero realmente son complejas de aplicar,
Y también en el caso de los horarios laborales flexibles, que es la primera que vamos a analizar, resulta ser un poco polémica. ¿Por qué? Porque no todas las empresas cuentan con la infraestructura. Para la infraestructura me refiero a las normativas y las políticas que le permitan implementar horarios laborales flexibles. Sin embargo, los horarios laborales flexibles en la actualidad se están manejando como una de las mejores alternativas para aumentar la productividad de los empleados. No obstante, los trabajadores en los horarios laborales flexibles deben tener claro nuevamente cuáles son los límites y las reglas que le van a posibilitar que van a estar rigiendo estos horarios. ¿Por qué? Porque tal vez lo de la flexibilidad del horario les haga sentir como que son libres, y la libertad como que son libres de llegar y ir cuando quieran, y eso no es así. Es decir, la flexibilidad no se puede confundir con la falta de disciplina, y esto se debe dejar bien claro en cada uno de los momentos de que se les explique las características de los horarios laborales de los horarios laborales flexibles a los trabajadores. Un punto importante que se aborda en la bibliografía es el rediseño de los puestos de trabajo. Esto implica muchas cosas, porque hay empresas que tienen de por años, ¿no?, un diseño de puesto laboral, y hay muchas que no están dispuestas a transformarlos, porque esos diseños están basados en los objetivos y en las estrategias que la empresa utiliza, ¿no? Pero si se habla de flexibilidad, se habla de flexibilidad en todos los sentidos. Y si queremos evitar que los trabajadores se ausenten y tener un recurso humano motivado, satisfecho, insertado y productivo, se deben valorar todas las alternativas, sean lo difíciles que sean. Sin embargo, sabemos que no todas las empresas están dispuestas a hacerlo. Simplemente se brindan recomendaciones para que se sepa cuáles son aquellas propuestas, cuáles son aquellas variantes que se tienen para eliminar este tipo de conductas que pueden traer consecuencias negativas para el trabajador, para la sociedad y para la empresa. Ahora, la reestructuración de la organización, si las anteriores son difíciles, es mucho más compleja, porque ella lleva un proceso de cambiar las bases y las estructuras básicas de la empresa, y también lleva un cambio de mentalidad en aquellos directivos que probablemente no estén de acuerdo con reestructurarla. Y quién sabe, implícito puedan haber costos económicos altos de poder reestructurar la dinámica, la estructura básica de la organización. Sin embargo, siempre es una alternativa si nuestros trabajadores van a estar motivados, si nuestros trabajadores van a rendir más, porque toda inversión que se haga en el capital humano será recuperada a lo largo del tiempo. Bueno, claro, esa es mi opinión. Quizás muchos no coincidan, pero realmente el recurso humano para mí es la fuente de todos los ingresos de una organización, más allá de todo lo demás. Pero cada cual tiene su criterio sobre el tema. Ahora, con respecto a la autorización para trabajar desde casa, es una medida que se puede tomar sobre todo con aquellos trabajadores que realmente presentan una situación desfavorable que les permita asistir al trabajo. La solución para un trabajador que tiene un problema familiar grave no es despedirlo, porque va a provocar en el trabajador aún más dificultades desde el punto de vista emocional, y va a crear un problema desde el punto de vista familiar, ¿no? Porque quizás ese trabajador sea el sustento de su hogar. Hay que buscar alternativas, pero para poderlas buscar hay que tener un liderazgo lo suficientemente flexible e inteligente que logre que los demás trabajadores no se vean reflejados en ese caso de manera negativa. Es decir, que vean que lo vean como que se está teniendo privilegios con una u otra persona. Las cosas en las empresas deben ser equitativas para todos, y autorizar a alguien a trabajar desde casa porque tenga una situación familiar grave es un paso de avance muy importante que se puede hacer para motivar no solo al trabajador que está haciendo con el que se está haciendo condescendiente, sino al resto del colectivo laboral, porque eso da mucho de qué hablar de una empresa, de las posibilidades, de las potencialidades, de cómo valora a sus trabajadores. Y puede llegar hasta constituir un motivo por el cual los trabajadores quieran entrar a trabajar a la misma. Por lo tanto, si se habla de inteligencia, hay que saber jugar cada carta en su momento a favor de cada
y a favor de quién se va a tomar la acción para que pueda revertirse en resultados positivos para la organización. Una vez que hemos analizado el tema del ausentismo laboral, vamos ahora a hablar acerca del rendimiento. Los problemas en el rendimiento laboral ocasionan pérdidas para la organización, no solamente económicas, sino de tiempo, y pueden llegar a desmotivar al resto del colectivo laboral. No obstante, se hace importante decir que las causas por las cuales existen problemas de rendimiento coinciden en su mayoría con las que provocan los problemas de ausentismo. Es decir, estamos hablando de lo mismo. Los trabajadores presentan problemas de rendimiento porque pueden presentar problemas y situaciones en su casa y en su familia o con respecto a su salud que les pueden provocar el llegar a la organización totalmente mal y no desempeñar adecuadamente sus funciones, por tanto no van a producir de la misma manera. Y además están las causas al interior de la organización que son similares a las que provocan el ausentismo. Cuando hay falta de comunicación, cuando el liderazgo no es el adecuado, cuando los empleados no están satisfechos de cómo los tratan, de cómo viven en la empresa, de cómo es su dinámica al interior de la misma, simplemente no rinden igual, porque somos en esencia seres humanos y psicológicamente nosotros necesitamos sentirnos cómodos y tranquilos para poder dar lo mejor de nosotros. A veces esto no pasa en las organizaciones, ya como les comentaba, se les va de las manos a los directivos porque no se les da la adecuada importancia, porque no es hasta la actualidad que se está hablando del recurso humano como un factor súper importante dentro de la empresa. Anteriormente no era así. La mayoría de las empresas, las grandes corporaciones que han tenido los mejores resultados es porque se han enfocado en sus empleados como factor fundamental. Otras actualmente todavía continúan teniendo buenos resultados, sin embargo no le dan el valor que tienen que tener sus empleados. No obstante, los empleados continúan laborando porque el ser humano es complejo y cada cual tiene sus motivaciones. Y por eso es que se hace diverso el poder llevar a cabo y poder decir cuáles son las causas esenciales que a un trabajador o cualquier persona puedan tener para presentar un problema al interior de la organización. No obstante, las empresas y los directivos para poder deben seguir 3 líneas maestras para aplicar las medidas disciplinarias por problemas de rendimiento. Lo primero que deben tener en cuenta es que estos niveles de rendimiento en la empresa deben ser razonables y que además los empleados deben conocerlos. Bueno, ¿cómo se traduce esto? Hay veces que las empresas tienen, como les decía, con respecto al ausentismo, a las ausencias, tienen políticas extremadamente fijas y rígidas con respecto a cómo el empleado debe rendir en la organización. Es decir, qué es lo que debe producir diariamente y qué es lo que se espera de él. Hay empleados que simplemente no lo logran porque no están conscientes de qué es lo que se está esperando de él. Es decir, producen y piensan que lo están haciendo de la mejor manera, sin embargo no tienen claro hasta dónde llega lo que la empresa necesita que ellos produzcan, ¿no? Y esto es un punto importante que se debe siempre comunicar al empleado para que el empleado sepa y le sirva además incluso de meta diaria y cotidiana para que pueda decir, bueno, hoy no fui todo lo productivo, no rendí todo lo que debía, mañana debo esforzarme más y así sucesivamente. Quizás con esta información se mejoran muchos procesos, no solamente el rendimiento laboral, sino quizás la motivación. Los problemas de rendimiento además deben estar documentados y los empleados cuyo rendimiento sea insuficiente deben saber por qué no están llegando, es decir, a qué niveles se le está exigiendo que no están llegando. En este sentido, la bibliografía habla de la utilización de la evaluación del desempeño. La evaluación del desempeño es una herramienta básica para retroalimentar al empleado acerca de los problemas que está presentando y qué es lo que la empresa espera que él haga. Sin embargo, hay muchos empleados que la ven como innecesaria. Entonces aquí cobra también importancia explicarle cuál es el papel y la función que desempeña la evaluación la evaluación mensual o anual de sus
principales funciones, es decir, de cómo está llevando a cabo sus principales funciones. Otro elemento importante es que los directivos deben intentar siempre ofrecerle una oportunidad al empleado para mejorar su rendimiento laboral antes de tomar una medida disciplinaria. Ya les decía, las causas por las que un empleado tiene problemas de rendimiento son muy variadas y a veces darle una segunda oportunidad te permite no perder un buen trabajador. ¿Por qué? Porque a veces la falta de rendimiento es circunstancial y el trabajador, como anteriormente hacía referencia, no tiene por qué explicar ni exponer aquellos problemas internos que realmente tiene y que en muchas ocasiones por pena o por falta de confianza no es capaz de manifestarlos y también influyen en su rendimiento laboral y por demás le provocan ausentarse al trabajo, miles de problemas. Todos somos seres humanos y todos podemos llegar a comprender que a veces hay cosas que nos afectan y que realmente no podemos decir, no queremos decir o simplemente nos cuesta trabajo que las demás personas sepan cuáles son nuestros problemas. Otro elemento importante, y este sí es un poco más complicado, porque ya tiene mucho que ver con la conducta moral del trabajador, con sus principios y con sus maneras de comportarse, que realmente el comportamiento ya no tiene que ver ni está influido directamente porque haya una causa básica, ¿no? Asociada. La insubordinación es un problema que realmente no tiene, en mi opinión, una justificación coherente, al no ser que realmente el empleado esté siendo afectado y no lo haya dicho, ¿no? Por ejemplo, hay empleados a los cuales son maltratados y llega un buen día que se cansan de que los maltraten y que les digan y simplemente deciden tomar cartas en el asunto y no se dirigen de la mejor manera a sus empleadores, ¿no? Pero bueno, también puede ser tomado como una insubordinación, depende de la dirección de la empresa y depende de los intereses de la persona que haya sido la afectada, ¿no? Pero en esencia, cuando hablamos de insubordinación en este momento, estamos hablando de cuando un empleado se niega a obedecer una orden directa a un supervisor o cuando existe un insulto verbal por parte del trabajador hacia este supervisor, o sea, hacia un cualquiera, ¿no? ¿Qué pasa? Esto es un tema bien complicado porque puede ser utilizado de una manera inadecuada, sobre todo por parte de un supervisor que no le guste a un empleado o que simplemente no sea de su agrado o que los intereses de él acerca de la labor que realiza el empleado no estén en concordancia con lo que realmente necesita la organización y pueden utilizar que el empleado se insubordinó simplemente porque llegaron en mala forma, le dijeron al empleado y el empleado no se quiso quedar callado, ¿no? Por lo cual, para poder tomar una medida disciplinaria en este tema, con respecto a este tema, se debe ser bien cuidadoso para no cometer injusticia, porque como decimos en Cuba a veces, la cuerda se rompa por el lado más débil y muchas veces el empleado es el más afectado en este sentido. Ahora, ¿cuáles son las medidas que se deben tomar? Es decir, las medidas en cuanto a insubordinación deben tener factores atenuantes, como explicamos en la parte del ausentismo. Uno de ellos es la trayectoria profesional del empleado, el otro, si hubo provocación por parte del trabajador, del supervisor, disculpen, y el otro, su antigüedad en la empresa. Ahora, si hubo provocación por parte del supervisor, es el tema del que le estaba hablando. A veces este tema es complejo de investigar porque se tapa toda la información por parte del supervisor para que no se sepa realmente qué fue lo que pasó con el empleado. No obstante, no hay justificación para que nadie se falte al respeto, ni empleados ni supervisores. Cuando pasan este tipo de situaciones en la empresa, hay que buscar las causas de por qué están pasando. La insubordinación no se puede permitir y no se debe manejar de una manera inadecuada, porque si se maneja de manera inadecuada, ya dejaría de ser insubordinación para convertirse en algo más complejo
como por ejemplo represión es decir, que los trabajadores no tienen libertad de opinión y son reprimidos, etc. Es decir, este tema da mucho a qué pensar y puede ser analizado desde muchos puntos de vista. He aquí la importancia nuevamente de tener representantes inteligentes, líderes capaces y que conozcan muy bien las características que tiene el comportamiento humano y que conozcan además muy bien los trabajadores con los cuales están lidiando todos los días. Ahora, para justificar las medidas disciplinarias adoptadas por una insubordinación de un empleado, los directivos deberán documentar los siguientes procesos. Es por esto que le decía que son bien complejas de tomar este tipo de medidas. Primeramente, si el supervisor dio una orden directa al subordinado, ya sea verbal o por escrito. Lo segundo que se debe documentar es si el empleado se negó a obedecer la orden, ya sea verbalmente o simplemente no haciendo lo que se le había ordenado. Por otro lado, hay excepciones que permiten que un empleado desobedezca una orden directa. Una de las excepciones es que el empleado sea obligado a participar de actividades ilegales y cuestiones es decir, que impliquen su seguridad. Y la otra es que la participación y que tenga que esté obligado también a participar en la fijación de precios o en irregularidades contables. En muchos casos, las empresas obligan a muchos trabajadores a participar de procesos ilegales y realmente los trabajadores, una vez que se niegan, como les decía, están en el momento inadecuado y los supervisores, que sus intereses estaban totalmente involucrados en asuntos ilegales, deciden simplemente tomar medidas disciplinarias porque sí, como manera de venganza, como manera de represión. Y es por esto que se tiene que tener mucho cuidado cuando uno administra una empresa y sobre todo cuando tienes diversidad de puntos de vista, de opinión, de criterio y de diversidad en tus trabajadores. Haciendo referencia al acoso moral en el trabajo, debemos destacar que se trata de una forma de acoso que consiste en comportamientos abusivos, intimidatorios, maliciosos, insultantes, que se producen de manera persistente sobre determinados empleados. Con respecto a esto, tenemos ejemplos de comportamiento que pueden suponer en las empresas acoso moral. Esto ayuda a clarificar y a deslindar cuáles son y a poderlos identificar una vez que estemos en el rol de administradores o de directores de recursos humanos. Hay mucha bibliografía sobre el tema del acoso moral en el trabajo. Incluso se brindan recursos para prevenirlo, para identificar los factores, para manejarlo una vez que ya se encuentra dentro de la organización. Sin embargo, aunque la bibliografía es extensa, se siguen y las maneras y las alternativas para tratarlo cada vez son más acordes con la realidad. Muchas empresas continúan pasando lamentablemente este fenómeno. Para compartirles mi experiencia, de donde vengo, he tenido la posibilidad de trabajar en colectivos de empleados grandes. Y hay cosas que ahora es que a mí me llama la atención, que en mi país no se habla de acoso moral. Sin embargo, según la bibliografía y lo que estoy leyendo y lo que les estamos compartiendo a ustedes, por ejemplo, gastarle una broma pesada a un empleado puede ser una causa de acoso moral en el trabajo. Y sin embargo, de donde vengo, de mi cultura, es muy común que los trabajadores constantemente se estén llamando con nombres despectivos o gastando bromas pesadas. De hecho, en ocasiones vas caminando y hay conversaciones en juego, como ellos le dicen, donde se habla de términos bien crudos, términos bien fuertes, y sin embargo simplemente están jugando. Y realmente es un tema que me ha llamado a la reflexión, cómo en función de las diferentes culturas, en función de las diferentes maneras de ver y de comportarse,
de normas y reglas que existen entre los grupos sociales, entre los diferentes grupos sociales, se puede ver algunos de estos puntos de una manera como acoso moral o simplemente como juegos pesados, como dicen muchos en mi país, ¿no? Bueno, algunos ejemplos son, como les decía, gastar a un empleado bromas pesadas, llamar a un empleado con nombres despectivos, insultar a un empleado de manera grave, difundir rumores o costilleos sobre un empleado con intenciones dañinas, emplear con un empleado, valga la redundancia, gestos obscenos u hostiles, tratar a un empleado de manera ruda y o irrespetuosa, amenazar a un empleado con revelar informaciones privadas o embarazosas que le atañen, emplear términos cariñosos con el mismo, si no lo desea, claro, criticar a un empleado por temas relacionados con su vida personal o simplemente tener rabietas cuando éste esté en desacuerdo con algún tema. El tema del acoso moral es bien amplio, como les decía, y prevenirlo es un punto bien importante porque a veces pasa bien inadvertido y puede traer consigo que muchos trabajadores se sientan mal y no tengan la voluntad o simplemente les dé temor hablar de que están percibiendo algunos comportamientos de sus compañeros o de su jefe como acoso moral. Lamentablemente hay mucho todavía que hacer en este sentido. Le corresponde al Departamento de Recursos Humanos y a la Directiva General de la empresa trabajar los temas de acoso moral y darles la mejor solución, por lo cual hay que prepararse cuando uno es directivo de una organización de una manera bien fuerte, es decir, de una manera bien profesional para poderle darle las mejores soluciones. Otro elemento importante otra problemática importante que se presenta al interior de las organizaciones y que queremos hablar acerca de la misma de una manera bien sencilla porque varía mucho de organización a organización y ya es un proceso más bien desde el punto de vista personal y psicológico del trabajador, es el abuso del consumo de alcohol o de drogas, en este caso drogas ilegales, que pueden estar creando una serie de conductas inadecuadas dentro de la organización con respecto al trabajador, que le es imposible controlar su adicción y bueno, con esa imposibilidad de llevar a cabo un control de consumo de alcohol o de droga, desencadena una serie de factores de riesgo que van desde problemas que se puedan presentar desde el punto de vista económico en la organización y también puede traer consigo problemas de violencia, irritabilidad, problemas de rendimiento, muchas dificultades que pueden estar asociadas a los mismos. ¿Cómo se manejan este tipo de conducta? Evidentemente la organización no tiene control de la vida personal de los empleados. Una vez que salen fuera de la organización, ellos son libres de hacer lo que entiendan. Hay muchas organizaciones que han querido implementar que para trabajar dentro de sus empresas, los trabajadores no deben tomar bebidas alcohólicas antes de ir al trabajo, etcétera. Esto es bien complejo porque ya les digo, somos seres humanos libres y durante el tiempo en que no estamos en las empresas podemos hacer lo que nosotros consideremos mejor. Pero ¿qué pasa? Que donde el riesgo aumenta una vez que ese trabajador consume el alcohol y llega ebrio o consume la droga y lleva bajo sus efectos a la organización. Si se es lo suficientemente observador y si se conoce la dinámica, es decir, el comportamiento de cada uno de tus empleados, se puede llegar a identificar cuáles son aquellos que realmente presentan este problema. Y existen mecanismos dentro de la empresa que permiten, es decir, si la empresa cuenta con equipos de trabajo especializados en la valoración psicológica de este tipo de casos, estos equipos especializados pueden llevar a cabo un diagnóstico
certero de qué es lo que está pasando con el trabajador y en función de esto remitirlo a las instituciones correspondientes para que le ayuden con este tipo de adicciones. Hay que recordar que los empleados que padecen y que no pueden controlar esta adicción, sea al alcohol o a las drogas, se debe tener un tratamiento con ellos de manera delicada, de manera lo más transparente posible, todo bajo las normas de la confidencialidad para no acrecentar más el problema. La solución final es la toma de medidas disciplinarias. Anterior a eso, se debe haber agotado una serie de recursos para, en función más bien de ayudar a la persona a salir y a controlar su adicción, para que pueda insertarse en la sociedad y ser capaz de rendir no solo en esa empresa, sino en cualquier otra. Esto, por supuesto, fidelizará considerablemente al trabajador, que ha visto que su empresa, que sus compañeros y que sus jefes se preocupan además de por su rendimiento laboral, por su vida personal, por su integridad como persona y como ser humano. Ante todas estas situaciones problemáticas que se presentan en las organizaciones, existen maneras de prevenir la necesidad de tomar medidas disciplinarias mediante una adecuada gestión de los recursos humanos. Como principal factor dentro de este asunto, se debe tomar en consideración que el Departamento de Recursos Humanos va a tener el mayor peso en la prevención de este tipo de conductas y además va a ser el encargado de darle seguimiento a las mismas desde que se presentan hasta el final, por lo cual es una ventaja llevar a cabo procesos de prevención desde el inicio, es decir, desde la base. Estamos hablando entonces de aquellas alternativas que se tienen para evitar estas medidas disciplinarias desde el reclutamiento y la selección del personal. ¿Por qué? Porque una vez que se toman los directivos y los compañeros de recursos humanos el tiempo para reclutar y seleccionar el mejor personal, esto va a traer consigo que la organización adquiera aquellos trabajadores que realmente estén en función de lo que ella necesita y realmente respondan a los intereses y a los valores y principios que ella quiere dentro de sus trabajadores. Para ello, para poder lograr todas estas cosas, debe tener en cuenta en el momento de seleccionar a un trabajador o de reclutarlo, que deben encajar con la organización además de con el puesto de trabajo. Y esto va a disminuir la probabilidad de que los empleados muestren más adelante problemas de rendimiento, porque se van a sentir bien desempeñando la función que se les ha asignado, porque les gusta y consideran que es realmente lo que ellos necesitan para poder crecer como profesionales. Ahora, otro punto importante es que se deben comprobar las referencias y la recopilación de información sobre los hábitos laborales y el carácter de los candidatos. Esto constituye un pilar fundamental, pero se torna difícil porque al tener muchos candidatos, el departamento que está a cargo de la selección de personal se le dificulta poder tener toda la información necesaria para poder identificar cuáles son los que mejor, es decir, cuáles son las características de personalidad de cada uno, por lo cual se hace necesario que se empleen de una manera óptima las técnicas psicológicas a disposición de los departamentos de recursos humanos, la observación, las entrevistas, la triangulación de información, es decir, el resumen o de la aplicación de varias de los instrumentos de selección que existen, ser cuidadosos, escuchar muy bien y siempre tratar de dedicarle a cada uno de los candidatos el tiempo necesario y no tomar decisiones apresuradas en función solamente de sus habilidades profesionales, sino también ver sus potencialidades desde el punto de vista humano y desde el punto de vista psicológico. Otro punto
importante es que se deben llevar a cabo múltiples entrevistas en las que participen diferentes grupos de la empresa para poder reducir las malas decisiones de contratación, porque diferentes puntos de vista van a enriquecer la decisión y quizás lo que no vea uno de los integrantes de la comisión puede verlo el otro. Esto enriquece no solamente la contratación del empleado, es decir, las razones por las que se contrata el empleado, sino que también eleva los niveles de exigencia que éste espera de la organización, porque se percibe como alguien que ha sido seleccionado a partir de la opinión de muchas personas. Esto hace que el trabajador diga, bueno, si tantas personas me vieron a mí y dentro de tantos candidatos me seleccionaron, es porque yo tengo las potencialidades. Incluso puede hasta contribuir a la autoestima y a la motivación del trabajador. Bueno, y entonces, ¿cómo podemos prevenir la toma de medidas disciplinarias a partir de la formación y el desarrollo del personal? Bueno, la inversión en formación y desarrollo en una empresa nunca está de más. Esto permite que se resuelvan aquellos problemas de incompetencia que los trabajadores se vuelvan obsoletos, es decir, que ya sus conocimientos se queden desactualizados. Entonces es por esto que la formación y desarrollo tiene un papel protagónico en el tema de la prevención de la toma de medidas disciplinarias, porque a medida de que los trabajadores están más formados, puede elevar su rendimiento, pero además eso puede elevar su motivación, pueden sentirse más útiles en la organización y esto va a hacer que por ende se disminuya la posibilidad de que incurran en indisciplina. Ahora, otro punto importante es que se debe formar no solo a los trabajadores, también a los supervisores, porque estos tienen que ser capaces de informar a los trabajadores acerca de su rendimiento y además de tener a sus subordinados totalmente implicados dentro del proceso. Es decir, tienen que ser capaces de hacerlos partícipes del proceso diario de la organización, hacerlos sentir útil. Esto también va a traer consigo, si se forman mejor los supervisores, que estos tengan y desarrollen habilidades para poder lidiar con las diferentes situaciones problemáticas que se pueden dar a lo largo de la dinámica diaria del proceso productivo de una organización y dejen de ver la toma de medidas disciplinarias como una alternativa para ellos, sino más bien formen parte del círculo de apoyo de los empleados, es decir, que los empleados sean capaces de ver en sus supervisores una persona en quien confiar, una persona que es flexible, una persona que los ayuda y que los apoya. Los programas de formación para los nuevos empleados son altamente importantes también porque reducen la posibilidad de que estos empleados puedan incurrir en problemas disciplinarios por falta de competencia, de habilidades, por desinformación o por miles de factores que pueden hacer que un empleado nuevo llegue a una organización y tenga, diferentes problemáticas. Ahora, otro punto es que se pueden establecer trayectorias profesionales que constituyan incentivos para que los empleados desarrollen un compromiso a largo plazo con los objetivos de la organización y se pueden generar sanas competencias dentro de ellos. Esto va a elevar el rendimiento, va a elevar la motivación y va a contribuir, de manera final a que los resultados productivos de la empresa se eleven, que es lo que busca cualquier organización. ¿Cómo puede llevarse a cabo una gestión adecuada de la planificación de los recursos humanos en función de mejorar la disciplina dentro de la organización y de impedir y de disminuir la toma de medidas disciplinarias? Bueno, mediante el adecuado diseño de los puestos de trabajo y de la relación que se establece entre ellos. ¿Cómo se pueden diseñar? De manera tal que puedan motivarse, es decir, que puedan ser motivantes y que puedan incentivar a cada uno de los empleados. Para ello se pueden diseñar puestos que aprovechen al máximo el talento de cada uno, que sean flexibles y que estén en función de las capacidades y las habilidades que el empleado tiene, para que éste pueda sentirse al máximo, es decir, sentir que sus capacidades puedan ser explotadas al máximo en ese puesto y poder dar lo mejor de él durante
su desempeño, ¿no? Durante su desempeño diario y cotidiano, el desempeño de sus funciones. Y además que las descripciones de estos puestos de trabajo y los planes de trabajo deben desarrollarse de forma tal que se comuniquen claramente a los empleados los niveles de rendimiento que este puesto de trabajo exige. Hay empleados que están en un puesto de trabajo y simplemente no conocen ni las funciones que deben desarrollar. Y entonces esto lo complejiza, porque no saben hasta dónde es el nivel de exigencia que la organización les está pidiendo y simplemente también trae consigo desmotivación, porque hay veces que te encuentras a los que dicen, bueno, yo trabajo y trabajo y nadie me dice nada, yo trabajo y trabajo y nadie me motiva. Y esto también tiene mucho que ver con, ya les digo, con las habilidades de cada uno como directivo. Si una persona se está sintiendo que está dando lo mejor de él y que realmente no está siendo valorada por eso, puede traer motivos para que se insubordine, para que un día llegue y te falta el respeto de una manera inadecuada porque simplemente se está sintiendo poco valorado, y esto puede traer en su interior que todos los días se sienta triste, agobiado, desmotivado, y puede generar conflictos internos que se pueden revertir en conflictos laborales. Entonces ahora vamos a hablar de cómo la evaluación del rendimiento es una herramienta también para evitar la toma de medidas disciplinarias. Bueno, es un sistema extremadamente eficaz porque permite a las personas conocer qué es lo que se espera de ellas y poder satisfacer las expectativas, ¿no? Como ya lo habíamos dicho anteriormente. Para poder utilizarla de la manera adecuada se debe tener en cuenta los criterios de esta evaluación del desempeño, los cuales a la hora de elaborarla deben definir de manera razonable los niveles de rendimiento que se espera de los empleados, pero de manera que estos lo comprendan, y además que estos puedan manejar esa información de manera diaria, cotidiana, y que realmente ellos puedan tener cierto nivel de control acerca de esos niveles que se les está exigiendo. Y por otro lado, los supervisores deben animar a los empleados ofreciéndoles todo el tiempo información acerca de su rendimiento, como les decía ahorita, motivarlos a que aporten, a que crezcan como empleados, a que cada día rindan más. Esto es un elemento difícil porque a veces en la operatividad diaria dentro del trabajo, y también los supervisores son personas que también pueden tener sus situaciones y no le prestan del todo atención a esto, pero se debe ser todo lo profesional que se necesita cuando se trabaja con personal, sobre todo porque los seres humanos somos complejos, y para poder trabajar diariamente con un volumen grande de personas se necesitan características de personalidad únicas que sean lo suficientemente moldeables y que sean lo suficientemente tolerables para poder lidiar con un gran número de personalidades diferentes. Por último, queríamos hacer referencia al papel de la remuneración. La remuneración es lo que los empleados ven como una recompensa que ellos tienen por lo que ellos hacen. Hay muchos empleados que piensan que las recompensas se les asignan de manera injusta, o que simplemente las políticas salariales no están reconociendo el valor que ellos hacen, es decir, no les están pagando lo que ellos creen que ellos están rindiendo, por lo cual esto puede influir negativamente y no contribuir de la manera positiva que se necesita al desarrollo futuro de la empresa. Para poder evitar eso, es importante que las políticas salariales sean percibidas como justas por los empleados. Además, se les debe explicar los procedimientos utilizados para poder establecer los niveles de compensación, y debe establecerse un mecanismo de apelación para que los empleados tengan el derecho a cuestionar sus decisiones salariales. La remuneración es otro de los mecanismos que pueden ser utilizados de manera muy efectiva en la prevención de los problemas disciplinarios al interior de la organización. Bueno, muchísimas gracias por haberme escuchado. Espero que continúe
de manera favorable la salud de cada uno de nosotros y que todo esto pase rápido para poder volver a nuestra vida cotidiana, que a muchos nos está afectando el aislamiento, pero realmente es un espacio para compartir en familia y para enriquecernos profesional y personalmente. Saludos a todos y espero verlos pronto.